Bueno, buenas noches a todos. Acá le cedo la palabra a Bernardo. Es todo lo que voy a decir en la noche yo. No. Esperemos que surjan cosas que te hagan también participar de... Siempre el Tao no tira ninguna piedra mientras tira las piedras. Claro, exacto. Así es, sí. Que en realidad son frutas, parecen piedras, pero son frutas. Son frutas. El Tao tira la mano y esconde la piedra. Bueno, hoy queríamos arrancar un poco con las ideas por ahí de física que estuvieron rondando en todo este tiempo y como para ir conceptualizando algunas, la idea de que en física, digamos, sobre todo como dentro de las ciencias, pero la física siempre necesitó de alguna manera distinguir. O sea, es como una característica parecida quizás a los filósofos de los físicos. A la hora de clasificar y de distinguir lo que se mueve de lo que no se mueve, empezó a trabajar con algunas definiciones o asociarle conceptos, como es, por ejemplo, distinguir lo que serían las magnitudes para los físicos. Y las magnitudes serían todas las propiedades que tiene determinado sistema y que pueden ser medidas, que pueden ser comparadas con un patrón que se toma como unidad, que se toma como referencia. Entonces uno puede obtener una medida comparando ese patrón con eso que se desea medir. Y la primera distinción que los físicos hacen de las magnitudes son las que se pueden distinguir en dos grandes grupos, digamos, las que son escalares y las magnitudes vectoriales. ¿Me quedé solo o están escuchando? Estamos. Otra vez. Yo por lo menos. Sí, ¿que le tenés miedo a los vectores ahora? Estamos escuchando. Es más, estoy tomando apuntes, Bernardo. ¿Me escuchan? Sí, Bernardo. Es él el que tiene problemas. Sí, fuerte y claro. Encima no la podemos remar nosotros acá. No. Habló de patrón nomás, pero eso me remite al anarquismo, sin padre. Sí, pues yo puedo hablar de eso. Patrón, mi marido, del feminismo, pero nada más. Ahí volví. Pero creo que no era el tema. Te estábamos escuchando, eras vos el que tenía problemas. Sí, me aparecía el cartel acá perdiendo conexión de internet, etc. Bueno, pero les decía, las magnitudes, como dos categorías de magnitudes, las escalares y las vectoriales. Es como una primera distinción entre las dos. ¿Y cuál es la diferencia entre esas dos? Es que las magnitudes escalares serían las que quedan definidas con un número y la unidad. El ejemplo típico de eso es la temperatura. Uno dice un número y la unidad, 30 grados, si sabemos exactamente de qué estamos hablando, y no hace falta aclarar más nada, digamos, en el sentido de que ese tipo de magnitud, igual que el tiempo, por ejemplo, también sería una magnitud escalar. Es decir, la unidad y el número estarían definiendo de lo que se está hablando. Pero hay otras magnitudes y que siempre es como que han resultado claves en el desarrollo de los conceptos en física, que como es la velocidad, por ejemplo. Y esa magnitud, como la velocidad, es una magnitud vectorial. Y esto implica que ya no basta un número y la unidad para definirla. Hacen falta por lo menos 3 números si uno considera el espacio, ¿no? Hacen falta
3 números con la unidad para poder establecer esa magnitud. Es decir, claramente si uno piensa en el concepto y uno le dice que un auto va a 50 kilómetros por hora, está dando una información pero que es parcial, porque no está indicando ni la dirección ni el sentido que tendría ese auto. Y para la física, digamos, es esa necesidad de distinguir el móvil o lo que está pasando, el fenómeno que está pasando, hacen falta esa descripción, digamos, de la dirección que tiene el vector, la velocidad, y a su vez el sentido. Entonces ya estamos hablando de un arreglo de números. Y esto yo Un acuerdo, digamos. Sí, es un arreglo, digamos, porque los 3 números están separados por coma, digamos, el arreglo, el objeto matemático que lo describe es un vector. Y esto es importante empezarlo a meter conceptualmente porque es como que después va a haber conceptos en cuántica en los cuales ya 3 números, un arreglo de 3 números no va a ser suficiente para describir ciertas magnitudes. Y eso es curioso, digamos, yo después lo pienso con los chinos, digamos, en relación a lo que representa un número, que otras veces lo hemos dicho. Uno tiene siempre asociada la idea con el número, la cantidad que nos describe, pero parecería que tuviese una naturaleza distinta el número, ¿no? Bueno, por Fuera lo de pronto... nombrar cantidades. Claro. Bueno, por lo pronto está en esa primera distinción entre las magnitudes que son escalares y las que son vectoriales. Y perdón, Bernardo. Sí. Bernardo, se me... que entendí que no se termina de darle toda la información, pero ¿cuál sería una definición correcta, digamos? De vectoriales, que es un apuntar. arreglo de números. Vos necesitas, dependiendo el vector en qué espacio dimensional estás hablando, es la cantidad de componentes que necesitas para describirlo. Es decir, si vos estamos en el espacio tridimensional que nosotros estamos habituados a manejarnos y a entender, y que es nuestra experiencia cotidiana, en ese espacio nosotros necesitamos 3 números. Ahí va, sí, ahora te entendí. Claro, por ejemplo, la geolocalización sería una magnitud vectorial. Claro. Necesitamos latitud y latitud, por ejemplo. Claro, sí, ahí tendría 2 componentes o 3, si vos especificás la altitud. Claro, ahí está. Si aplicás la altitud tendrías 3 componentes, ese sería un vector de geolocalización, por ejemplo, claro. Y lo que primero empezó a pasar, digamos, es, para los físicos, es poder distinguir lo que se mueve de lo que no se mueve. Y ahí entra la idea de movimiento, que, bueno, Facundo ya... Estuvimos con Aristóteles. Claro, exactamente, que vos lo estuviste hablando... El movimiento y el tiempo. Exactamente. Y ahí hay un aporte, digamos, obviamente que la idea de Aristóteles en la física lo que tiene es que para la física un sistema, digamos, que se mueva, o sea, surge la necesidad de poder distinguir cuando un cuerpo se está moviendo. Y eso no es trivial, digamos, es poder distinguir, porque uno siempre necesita tener una referencia para eso. Claro, porque si vos vas en 2 trenes en movimiento a la par, por ejemplo, no te das cuenta. Si no tenés la referencia del paisaje fijo, digamos, por ejemplo. Exactamente. O que ahora estamos todos viajando en la Tierra y ni nos enteramos. Claro, y eso se llamó, digamos, los sistemas de referencia inerciales, digamos, como para poder asociar que las definiciones o lo que uno describa en uno de esos sistemas tiene que tener su correlato en cualquier otro sistema inercial es equivalente, digamos, que no importaría el punto de referencia en el cual uno está parado,
siempre que esté en otro sistema inercial, va a poder ver el fenómeno y describirlo de la misma manera. Es decir, no podría haber un resultado físico distinto entre dos sistemas inerciales. ¿Mm? Pero claro, el problema surgió, digamos, empezó a tener complicaciones cuando uno entraba a imaginarse cómo podría viajar la información entre los dos sistemas. Porque, digamos, en distancias cortas como sería en la Tierra, ahí no habría problema. Y uno de los primeros intentos de medir las magnitudes físicas fue medir la velocidad del sonido. Que lo hizo un francés, Mersenne, él vivió en el 1500 más o menos, y pudo establecer, midiendo desde una colina a otra con un ayudante, el sonido, la velocidad del sonido. Piensen que en ese momento no existía cronómetro, no existía la forma de medir el tiempo más que de una forma indirecta, conociendo por ejemplo, usando un péndulo o un reloj de arena. Exacto, otras unidades de referencia para el tiempo. Sí, es interesante porque, perdón que te interrumpa, porque el reloj de arena es una muy buena referencia del tiempo aristotélico. Vos lo que medís es el tiempo, el movimiento de la arena. Claro. Y eso te da una referencia del tiempo, digamos, pero es una espacialización, digamos, ¿no? Ese gran, como... Nosotros tenemos... Es interesante porque nosotros creemos que estamos viendo el tiempo ahí, pero estamos viendo el espacio, en realidad. Exacto, eso es muy loco del tiempo. Claro. Porque el tiempo no se ve. Es eso que pasa mientras el espacio se desplaza. Es una cosa rara. Exacto. Y bueno, y a todo esto, como les decía antes, la magnitud tiempo es una magnitud escalar y la velocidad una magnitud vectorial. Este Mersenne puede determinar la velocidad del sonido y la calculó bastante bien, bastante aproximada a lo que es, para los métodos que tenía en ese momento, los elementos técnicos en el 1600, fue un logro impresionante. Y empezó a aparecer la pregunta de cuánto será la velocidad de la luz. Porque era, digamos, la otra así... magnitud magnitud, claro. Más que magnitud, fenómeno así físico de muchísimo interés. El tema de la luz siempre fue algo que motivó tratar de entender su naturaleza y su origen y por supuesto su velocidad. Descartes, él decía que la velocidad de la luz era infinita. Él sostenía que era infinita, digamos, que no se podía determinar. Mientras que Galileo no, él sospechaba la posibilidad de un valor, que la luz tuviese una velocidad finita, un valor muy grande pero finito, y intentó maneras de medirla, digamos. Lo que pasa es que obviamente... iba rápido la luz. Exacto. Era no la podía alcanzar, no la podía alcanzar. No, y el método, digamos, entre un ayudante y él, parados en distintas colinas, uno descubriendo una vela y ocultándola según si veía o no veía el destello de la vela, o de la linterna, mejor dicho, es lo que el método que había ideado, pero obviamente... No, lo perdimos otra vez. Bueno, como íbamos diciendo... Dicen que las velas estas,
que Sí, con las hasta que las velas velas ardan. el ayudante se quema, se ofende con Galileo y- pero me quedé pensando, ¿no? Qué viaje tratar de medir la luz pensando en la velocidad que supuestamente tiene, que obviamente, claro, imperceptible al ojo humano. Eh, Claro, por ahí está, volvió. eso. Llené el bache un poquito. Sí, bien, bien, Facu. Bien, bien, bien. Sí, sí, es tremendo, digamos, la velocidad de la luz. Es algo, digamos, lo que ellos observaban esa cuestión instantánea, pero obviamente a algunos, como fue Galileo, le parecía que era una magnitud finita. Y, y bueno, esa inquietud por determinarla, después apareció un astrónomo, Romer, que, digamos, él estudiando la posición de algunos planetas y algunos satélites de Júpiter, eh, Ah, mide, eso ya estamos hablando siglo XIX, siglo XX. claro, sí, 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 ya bastante, O bastante sea que más. entre Galileo, digo, y el siglo XX no avanzaron nada con medir la luz. No, no, Como no, no. quedaron todos en Bavia. No, porque Digo, y seguían algunos diciendo que era infinito y otros que sí, pero no lo podían medir, pregunto, digamos. ¿Cómo? bueno, o sea, en realidad Roemer en el 1600 lo hace, ¿eh? Por lo menos es un astrónomo y él lo mide justamente a partir de un invento de Galileo, que fue el que inventó el telescopio. Pero Eh, ¿podían ver satélites de Júpiter ya en esa sí, época? sí, 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 sí. Sí, Ah, se yo puede. pensé que No, eso se los pueden ver. telescopios lo podían, las lunas de los planetas las descubrieron bastante después, mirá, no No, sabía. no, 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 Yo por eso me fui al siglo XIX, nada que ver. claro, no, con el telescopio, justamente con invento de Galileo, ya se podían apreciar esas lunas de Júpiter. Que además tiene un montón que ver con la luz, el telescopio, Claro, sí, sobre justamente. todo. Sí, 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 tal cual. Es decir, lo que percibe el telescopio es la luz de las estrellas o de los cuerpos lejanos. Y Qué increíble, ¿no? Cómo esa pregunta, sí, sí, es increíble eso. y digamos, ese astrónomo, él encuentra que la diferencia entre dos momentos en que medía la posición de un satélite de Júpiter, había una diferencia y esa diferencia él la atribuye al cambio de recorrido que tenía que hacer la luz desde ese planeta, mejor dicho, desde ese satélite a la Tierra. Y Ajá. porque obviamente como lo hacía en épocas distintas del año, y la Tierra estaba entonces en una posición distinta respecto de ese satélite, es que se le ocurre decir que eso se debe a que la luz está recorriendo una distancia mayor. Y cuando hace las cuentas le dio bastante aproximado de la velocidad de la luz. Pero obviamente era algo inverificable, no existía manera de comprobarlo. Era una observación que quedó registrada y que fue muy importante, pero no había cómo verificarlo en la Tierra, digamos. Después aparecieron métodos o intentos, mejor dicho, en la Tierra de medirlo, como el de Fizeau, que es con una rueda dentada y haciendo pasar la luz, un método muy ingenioso también. A ver, esperen un segundo. No, Está entrando la Gise. exacto. El método de Fizeau es también un método muy ingenioso y fue como también una de las primeras aproximaciones a poder determinar la velocidad de la luz en la Tierra, digamos, o sea, por un método así bien experimental, digamos. Y
Y eso, digamos, a raíz de esa pregunta de poder determinar la velocidad de la luz, aparece la otra pregunta, porque la observación era que el sonido se propagaba en un medio material. Claro. Es decir, la necesidad Del aire, del agua, qué sé yo. claro, la existencia de un medio material para la propagación de esa perturbación, de esa onda. Entonces se pensaba que con el caso de la luz debería pasar algo parecido, es decir, un medio material en el cual esa onda se propague. Que ese sería el éter. Claro, ahí aparece la postulación del éter como un medio muy sutil en el cual... Pero tiene que haber algo, digamos. Claro, claro, tiene que haber algo. Claro, porque los físicos pensaban, o digamos, ante esto, se sabía que la distancia, o sea, que prácticamente había vacío entre los planetas o entre las distintas estrellas, y entonces si la luz viajaba de estrellas hasta la Tierra, no podía ir sobre la nada. Claro. No, era un problema con la nada, tenían un problema Claro, claro. los occidentales de Exacto. Parménides. Entonces, no, nada nunca. ¿Cómo no va a haber nada? No, Claro. no. Se arma un quilombo bárbaro. Claro, entonces... Poneme el éter. Che, perdón que te haga pregunta, te interrumpa, No, pero porque no, está pensaba, buenísimo. en ese momento, digamos, en el momento de Galileo y todos estos tipos, Sí. el registro del universo, digamos, ¿era más o menos el sistema solar o había una medida? Todavía no había una medida ni de las galaxias, ni siquiera sabía que se estaba en una galaxia, ¿no? No, claro, se pensaba, obviamente se distinguía en la planeta de las estrellas, pero las estrellas, digamos, no se tenía la posibilidad de observar que el universo estaba en expansión o todas esas cosas que fueron después, fue posterior. Claro, eso. Yo creo que con los telescopios que desarrolló Galileo y también otros contemporáneos, pueden haber visto los cúmulos como se ven ahora y son algunas nubes de estrellas que podrían haberse pensado, ellos los tienen que haber visto, seguramente, y más con la calidad del cielo que tenían en esa época. Es verdad. Tenían un cielo mucho más libre, digamos. Sí, a la noche no había luz. Exacto, sí, era mucho más limpio que el actual. Bueno, ahora dicen que la capa de ozono la sacan para poder ver mejor. Es una Claro. conspiración de los astrónomos. Bueno, entonces estábamos en que digamos, la pregunta sobre la naturaleza de la luz llevaba a ese cuestionamiento de que debía existir un medio sobre el cual se propagase la luz. Y digamos, y eso trae un montón de complicaciones también, en el sentido de que, bueno, en relación a qué sistema de referencia uno está hablando de esa velocidad, digamos. ¿Cuál es el lugar en el cual uno puede, porque como les decía antes, cualquier sistema que uno pretendía medir la velocidad de un proyectil, de la bala de un cañón, siempre podía referirlo a un sistema de referencia y hacer los cálculos y, digamos, y determinar su velocidad, su trayectoria, hacer la descripción de todo eso con una precisión ideal, digamos, se podía conocer perfectamente. Ahora, el tema de que la luz era una velocidad tan alta que, digamos, no había forma de poder decir en relación al éter, en relación a si eso se estaba moviendo o no, o cómo digamos, conceptualmente se le escapaba cómo determinar
si se movía o no se movía y en relación a qué. Claro, y al ir tan rápido quedaba sola la luz, digamos. Claro, hay un chiste que dice que la oscuridad es más rápida que la luz porque se corre para que pase. Muy buena esa. Muy buena esa. Sí, sí, sí. Pero bueno, la cuestión es que en ese momento, digamos, ya va, o sea, pasando bastantes años, Maxwell haciendo un estudio y analizando las ecuaciones de electricidad y magnetismo, que él empezó a hacer todo el formalismo de lo que sería la teoría electromagnética, que así como les decía que hay magnitudes físicas que son vectoriales, las fuerzas, que era otra cosa que develaba a los físicos, conocer cuáles son las fuerzas que están actuando en la naturaleza, y en ese afán de clasificarlas, digamos, y de ordenarlas, Maxwell se mete, digamos, con dos fuerzas que eran observadas, pero que no se las encontraba vinculadas entre sí. Era una experiencia que se había observado, el hecho de frotar el ámbar en el cabello y ver que eso provocaba que se genere una carga eléctrica, es una carga estática, y entonces se hablaba de partículas que se cargaban eléctricamente, positivas y otras negativas. Eso era el campo eléctrico que explicaba esa fuerza, digamos, la existencia de esa fuerza. Y que acá los globos eran de ambas. Entonces, la necesidad de, digamos, era un fenómeno que se observaba, digamos. Uno podía ver que había determinados cuerpos que ante determinado estímulo presentaban un comportamiento y se le asoció un signo, la carga positiva o carga negativa, según si se atraían o si se alejaban respecto del otro, ¿no? Y también existía otro que era el campo magnético, es decir, se encontraban materiales que presentaban la atracción de cuerpos ferrosos. El imán se conocía la piedra de imán, y el origen de esa atracción que producía el imán a ciertos cuerpos también era algo que resultaba, digamos, como una de las fuerzas de la naturaleza que había que entender. Y lo que puede hacer Maxwell, la genialidad de Maxwell, es poder relacionar esas dos, el campo eléctrico y magnético, en las famosas ecuaciones que él establece o que encuentra a partir de desarrollar toda una teoría, y encuentra la forma matemática de relacionar esas dos fuerzas. Esa parte, ahí yo lleno el bache con monos bailando. Sí, sí. Bueno. Lo que pasa, pero bueno, No sé si les pasa a ustedes, digo, no, fuera de Bernardo, que... Pero Sigo con estoy tratando obviamente son cosas que están muy presentes en nuestra naturaleza y en nuestra existencia, digamos. Lo que pasa es que, digamos, o estamos, por un lado estamos súper acostumbrados y no nos cuestionamos, pero en realidad entender el origen de la fuerza magnética o la fuerza eléctrica siempre fue clave para la física. Se volvió a ir. Nos deja en babia. Lo hace a propósito esto, Guille. Sí, fue clave para la física esas dos cosas. Eso hasta ahí entendí.
Cuando él plantea las ecuaciones, Maxwell, Lo hace para generar suspenso, Bernardo. Ah, yo pensé que Maxwell, cuando plantea las ecuaciones, lo hace para generar suspenso. No está mal igual, ¿eh? No, es una buena frase, sí. Maxwell no es Maxwell Smart, el superagente 86, ¿verdad? A mí me quedó esa duda nomás. Y todos nos reímos porque nadie entiende nada de esa parte. Yo me imagino viendo ¿viste? Los pelitos del imán y anotando números y que de repente dicen, ahí está, ahí la encontré. Eso está junto con lo otro. Y todos los otros físicos viendo los mismos números y diciendo, obvio, tiene razón. Démosle un premio Nobel. No sé si ganó un premio Nobel más, güey. bueno, Pero se lo merece. Todos creemos acá que se lo merece. aquí, Sí, ¿Ganó un premio Nobel, Maxwell? sí, creería que sí. Me imagino. Por juntar dos imanes el tipo. Antes era más fácil ganar el premio Nobel. No, escuchá, esta transmisión que está sufriendo tantas interrupciones, por otro lado, es porque las leyes de Maxwell funcionan. Pero, digamos, lo que les decía, él encuentra, cuando hace todo ese desarrollo teórico, encuentra que hay unas ondas que se generarían en estos campos electromagnéticos, y esas ondas, cuando él hace las cuentas, les da que tendría que propagarse a una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo aproximadamente, que es la velocidad de la luz, que por otro lado ya más o menos se había determinado que era de ese orden la velocidad de la luz. Es decir, los cálculos que había hecho Römer, el astrónomo, más otros experimentos que se habían realizado, daban que más o menos era de ese orden la magnitud de la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo. Y Maxwell encuentra que sus ondas electromagnéticas viajan a esa velocidad. Entonces, la genialidad de él fue pensar justamente en que la luz era una onda electromagnética. Y eso fue un golazo, digamos. Un gol onda de Maradona. Claro, Así para que yo me lo visualice. porque ahí se empezó a ubicar a la luz como una partecita de todo el espectro de radiación electromagnética. Nosotros, como la otra vez se lo hemos charlado acá, hablamos del espectro visible, a la fracción del espectro de radiación electromagnética que corresponde con las longitudes de onda, digamos, de esa onda, en el rango que está los colores que nosotros podemos percibir como luz visible. Pero la luz, como radiación electromagnética, digamos, tendría un montón de longitudes de onda posibles, digamos. Y establece eso, digamos, que el origen, digamos, de la luz es una radiación electromagnética. Nosotros conocemos otras partes de ese espectro de radiación. Si se han hecho una placa radiográfica, han usado los rayos X. Si cocinan con el horno a microondas, también han usado esa parte de la radiación electromagnética, y así, las ondas de radio, todas esas serían parte del mismo espectro de radiación electromagnética. Hasta radiaciones más energéticas todavía que los rayos X, y radiaciones más con menos energía, digamos.
pero todos dentro del mismo fenómeno, que es el espectro de radiación electromagnética. Y por supuesto, digamos, todavía había habido, como el mismo Newton, por ejemplo, a la hora de preguntarse el origen de la luz, él decía que eran partículas. Por la observación que él tenía de ver en su casa de campo el haz de luz que entraba por algún agujero del techo o de la habitación y ver las partículas de polvo que quedan en suspensión, ese haz que entra, ¿no? Él se imaginaba que la luz eran partículas que se propagaban en línea recta y bueno, se imaginaba una manera bastante compleja para... O sea, se confundía la Tierra con la luz, digamos. Vamos ¿Cómo? a hablar bien. La ¿Cómo, partícula de cómo? polvo se lo confundía con la luz, digamos. O sea, no Uy, otra todo bien vez, con Newton, que era un papá. genio, pero... Ay, ay, ay. No reniegues, Bernardo, no reniegues. Yo lo que sentí que Maxwell de algún modo la degradó, la devaluó a la luz, ¿no? Sentí el principio. Después no me quedó tan claro eso, ¿no? Como que la luz era algo muy importante por sí misma y pasó a ser una parte de otra cosa, ¿no? Las cosas electromagnéticas. Sí, en general pasa Pero no eso, me... digamos, con la física, me parece, como que también pasó lo mismo con cuando descubren que la luna tenía pozos y que no era una esfera perfecta, ¿no? Mm. Como que se va volviendo todo más terrenal. Por eso son toda una manga de ateos, digamos. Sí, no le va saliendo la perfección pura, ¿no? Esa parte le fracasa un poco. Sí, como que no le da el piné, digamos. Mm. ¿Bernardo? Houston llamando. El micrófono tenés que activar. Ahí está, ahora sí. No, les decía, Ahora lo que sí. había parecido, siempre, digamos, entender la naturaleza del fenómeno de luz o lumínico había sido algo también muy, no solamente medir su velocidad, sino también entender la naturaleza. Y lo que había encontrado Maxwell es entender un poco el origen, la naturaleza de lo que era la luz. Eso fue tremendo. Y como les contaba, Newton tenía una manera de explicarla a partir de pensar en corpúsculos que se propagaban en línea recta, pero eso era tremendamente complicado de poder explicar ciertos fenómenos que se observaban con mucha facilidad, como es la difracción de la luz, y no con el mecanismo de Newton era imposible de explicar o muy difícil, digamos, era muy rebuscado esa explicación. Mientras que la difracción explicada como un fenómeno ondulatorio salía de taquito, digamos, salía fácil. Pero obviamente eso pasaron unos cuantos años, ¿no? Entre que lo dijo, que decía Newton que eran partículas, a que vino Maxwell y se explicaron los otros fenómenos, digamos, como la difracción, todo a partir de pensar a la luz como una onda. Pero bueno, después, Einstein, en 1905, él explica una observación que viendo unos trabajos que había hecho Hertz, otro físico alemán, que él en su cuaderno de apuntes relataba que él producía descargas eléctricas y esas descargas eléctricas se veían
favorecida para producirse cuando limpiaba los electrodos. Al cabo de un cierto tiempo, cuando lo limpiabas, lograba que se enciendan más rápidamente. Y eso fue un fenómeno que no era simple de entender por qué pasaba eso. Y él encuentra o entiende que la radiación, la radiación UV, digamos, la ultravioleta, podría ser la responsable de ese fenómeno, digamos. Y es Einstein, a partir de leer esos trabajos, que postula o que explica el fenómeno del efecto fotoeléctrico. Que es el primer Nobel de él. Exacto, ese es el primer Nobel de él. Y es muy loco porque, digamos, es un efecto que, si querés, es un efecto cuántico, porque está hablando de una cuantización de la energía, en el sentido de que él habla de cuantos de luz, o sea, los fotones, a partir de pensar que son los fotones o las partículas de luz las responsables de favorecer la condición de descarga que había observado Hertz, ¿no? La cuestión es que esa explicación que hace Einstein, que le vale el Nobel, por eso, deja abierta ahí la puerta de la llegada después de la mecánica cuántica, porque es uno de los fenómenos o efectos que se pueden explicar desde la mecánica cuántica. Pero Einstein no solo con eso, digamos, sino que a partir de las observaciones que hace Maxwell, que les decía de encontrar que la velocidad de la luz, o mejor dicho, que las ondas electromagnéticas se propagan casi a la misma velocidad que la luz, y decir que son de la misma naturaleza, les decía, había surgido la necesidad de poder determinar el medio en el cual esa onda se propaga, ¿no? Y se postuló lo del éter. Pero todos los intentos que se hicieron para determinarlo fracasaban. No había manera de detectarlo. Todos los experimentos que se diseñaron y que se pensaron a partir de poder determinar si el éter existía o no, fracasan, digamos. El más famoso experimento, digamos, en relación a eso es el que hicieron dos físicos, Michelson y Morley, que intentan hacer un experimento con un interferómetro, que básicamente es superponer ondas, porque ya era un fenómeno bastante conocido, el hecho de que la superposición de ondas podía generar una onda mayor, digamos, una interferencia que se llama constructiva, o una interferencia destructiva en la cual se cancelan las ondas. Bueno, a partir de esas ideas, ellos tratan de hacer un experimento y la conclusión es que de que no pueden determinar la existencia del éter con ese experimento. Y lo que viene a hacer Einstein en esa línea, a partir de trabajos anteriores, porque, digamos, es como que no se entendería la relatividad de Einstein si no hubiese estado Lorentz, por ejemplo, que fue un físico que él postula, digamos, hace toda una teoría también de cómo se propaga la luz y eso, en el cual él sí necesitaba en su explicación la existencia del éter. Pero establece
una manera de vincular los sistemas físicos, los sistemas de referencia físicos, que consistían en lo que se conocen como las famosas transformaciones de Lorentz. Ese sistema de ecuaciones permitía, digamos, transferir o describir un fenómeno en distintos sistemas de referencia que se estén moviendo entre sí, digamos. Y como habíamos dicho antes, a esos sistemas, digamos, de referencia que guardaban cierta relación para poder distinguir cuándo algo se mueve o cuándo no, porque como decíamos, siempre eso es referido a una posición de referencia, a un sistema de referencia. Y entonces él desarrolla unas transformaciones que son, que las toma Einstein, ¿no? Las toma y Einstein se da cuenta que en realidad trabajando con esas transformaciones, lo del éter es totalmente indistinto, digamos, en la postulación de su relatividad, digamos, eso es independiente si el éter existe o no existe, no, le es indistinto. Las ecuaciones valen, sirven, pueden explicar, y se basan fundamentalmente en un postular que la velocidad de la luz es constante, independiente del sistema de referencia. Y eso es muy loco. Es una idea totalmente, digamos, lo postula como que una constante universal. Y que no depende de nada, digamos, no depende del sistema de referencia de donde esté. Piensen que cuando uno va, supongamos, arriba de un vagón, de un tren, y arroja una piedra, la velocidad con que sale la piedra es la velocidad que le imprimió el hombre que la tira, la tenés que sumar a la velocidad que tiene el tren, o que lleva el tren, dependiendo la dirección en la cual la arrojó, ¿no? Si la arroja hacia adelante o si la arroja hacia atrás, uno podría sumar con un determinado signo o con otro esas velocidades. Y la piedra saldría con la suma de las dos, siempre, pensando en la velocidad como un vector, ¿no? Y a la luz eso le da lo mismo. Claro, Einstein lo que postula es que la luz es una constante. O sea, que la velocidad no se suma porque vaya arriba del tren y el tren prenda la luz. No vaya a 3.000 millones por segundo más los kilómetros por hora. Claro, exactamente. Eso no tiene sentido, disculpame que te lo diga, todo bien Einstein. Bueno, no, pero, por eso. ¿qué onda? Pero justamente ese es un salto, digamos, conceptual muy loco, porque tiene implicancias que también son tremendas, en el sentido de que un objeto, utilizando esa teoría de Einstein y de la relatividad y las transformaciones de Lorentz para la equivalencia de los fenómenos en los distintos sistemas de referencia, tiene como consecuencia que un objeto que se mueva a velocidades cercanas a la de la luz, en la dirección en la que se mueve, se produce una modificación de su dimensión. O sea, el espacio de una de sus dimensiones, en la dirección de la velocidad en la que se está moviendo, se acorta. Claro, para mantenerla constante. Exacto, para mantener constante lo que está postulando. Y la otra... Tiene que pasar eso. Y la otra consecuencia muy loca también, si uno lo piensa así, es que el cuerpo pasa a tener una masa infinita. O sea, si alcanza la velocidad de la luz, tiene una masa infinita. Que la masa también es otra magnitud física que
nosotros nos caracterizamos No por tiene hablar de límite, la digamos. cosa sin definir lo que es una característica de los físicos. Porque te vamos a hablar de carga eléctrica sin decirte qué es. Y te vamos a hablar de masas sin decirte qué es. Sí, por eso Bueno, es como... y la energía también. Te vamos a hablar de energía, pero no. Pero bueno, Acá pregunta el S si que la luz entonces tendría una masa infinita. claro, cualquier objeto material que alcance la velocidad de la luz pasaría a tener una masa infinita, cosa que no puede ser, digamos. Ahora, yo no Entonces, me quiero poner metafísico, discúlpame, pero sí, los tipos se ponen a estudiar la luz, sí, muchas comillas, y encuentran de repente este tipo de conclusiones, digamos. O sea, es claro, como, no sé, muy metafísico. sí, sí, Justo estudiando la luz. Pienso, claro. digamos, ¿no? En toda Por eso, que pero bueno, yo la luz otra vez se siempre lo... tuvo ese rol, digamos, en las cosmovisiones, ¿no? Sí, sí, pero por eso, otra vez se lo hemos hablado en relación a lo difícil que es desprenderse de la materialidad de nuestra interpretación del universo, digamos. Es decir, la referencia de la luz es porque justamente está asociado con uno de los órganos como la visión, que es clave para el desarrollo del ser humano y de los animales, digamos, de todo, la vida. Acá dice el S, sería coherente con todo esto de que toda materia se origina a partir de luz densificada y esas pavadas New Age o no tan pavadas. Eh, O sea que la luz, que es una masa infinita, se volvió finita, densificándose. digamos, digamos, nosotros estamos como lentos, nos frenamos y al estar, Bajando la velocidad. Dice. claro, cuando, no sé, pero, Bajamos un cambio. claro, bajamos un cambio y por eso estamos así. Los ángeles deben ir a 2 millones a 200.000 segundos Claro, y Dios va a 300.000. sí, bajamos un cambio, Los una cervecita que nos da más masa también, y así. Pero bueno, Somos una la, masa en eso hay que reconocerlo. digamos, dentro de cuando hace Einstein primero el planteo de esta teoría de la relatividad, la hace lo que se llama como la relatividad restringida, porque se habla de una relatividad entre los sistemas inerciales, o sea, sistemas que se están moviendo entre sí a velocidades constantes. Y las hace a esa transformación de la descripción de un fenómeno usando las transformaciones de Lorentz. O sea, porque evidentemente algo que se observa por un sistema de referencia que se está moviendo con una velocidad y otro que está moviéndose a otra velocidad, a la hora de describir el fenómeno tenía que ser el mismo. O sea, había que encontrarle la manera para que no se altere lo observado por ninguno de los dos sistemas de referencia. Pero la genialidad, digamos, de Einstein en eso es plantear a la luz como una constante universal y que no depende del sistema de referencia en el cual está. Él después hace la teoría de relatividad general, en la cual incluye el hecho de los sistemas acelerados. Digamos que es los sistemas más simples, así físicos, son los inerciales, que son los que se mueven con velocidad constante, o esa velocidad constante puede ser cero, digamos, está en reposo. Pero la mayoría, nosotros permanentemente estamos en un sistema que está acelerado. Nosotros estamos en un planeta que va girando y a su vez describiendo una órbita
alrededor del Sol y pasa por momentos en los cuales la órbita se pasa a una velocidad y en determinado momento se pasa a otra velocidad. Ese cambio de velocidad en el tiempo es lo que se denomina otra magnitud física, que es la aceleración. Es decir, y en los sistemas físicos, la mayoría de la realidad de esos sistemas físicos que están acelerados, es decir, están moviéndose, pero cambiando la velocidad con la que se mueven. Y Einstein hace la teoría general de la relatividad, en la cual la complica más, porque ahí le agrega el hecho de que los sistemas pueden estar acelerados, y ahí llega a conclusiones todavía más tremendas, si se quiere. Acá pregúntale ese, Sí. porque yo también lo había leído por ahí, de que dicen que se ha medido otras velocidades de la luz. No, digamos, eso por lo pronto, por lo menos yo no conozco ningún experimento que hayan podido determinar otra velocidad de la luz. Siempre ha dado lo mismo. Porque el Rupert Sheldrake, que es un biólogo, el de los campos mórficos, dice que como que, acá yo me acuerdo también eso, como que hubo varias mediciones distintas, pero que se consensúa que es esa velocidad constante. No, hubo un experimento que hace unos años dio, digamos, fue muy renombrado y qué sé yo, y es como que daba la posibilidad de que la velocidad de la luz sea otra. Pero después, cuando se revisó el trabajo ese, se encontraron los errores, digamos. Así que eso, digamos, que fue un experimento famoso en el cual, pero yo sé de que a partir de estudios posteriores se determinó que no, que había errores, digamos, en ese trabajo. O sea que, por ahora, la velocidad de la luz, eso está... además que hay un montón de experimentos que lo han confirmado a eso. Y lo que les quería contar también es que cuando Einstein da el paso más de trasladar su teoría de la relatividad a sistemas acelerados, ahí eso que les contaba antes de las magnitudes que hacen falta 3 números para describirlo, a la velocidad o algunas magnitudes como la fuerza también, cuando uno está hablando en un espacio tridimensional, Einstein empieza a hablar de un espacio cuadridimensional porque el eje del tiempo, digamos, es deformable también como cualquier otro, en el sentido de que empieza a pensar el espacio afectado por la gravedad. Y ahí la gravedad o la masa en realidad deformaría el espacio. Así como les contaba hoy de que hay ciertos fenómenos, hay ciertos fenómenos que a nosotros nos permiten distinguir la presencia de una fuerza, ¿no? Es decir, lo que les contaba antes de las partículas cargadas. Esas que se denominan como cargas de prueba, a nosotros nos están mostrando la existencia de un campo, en el caso puede ser campo eléctrico, campo magnético, campo gravitatorio, campo como un concepto físico de que hay una modificación en el espacio que nosotros las percibimos a partir de lo que se denomina una carga de prueba. Es decir, esta virome que se cae podría ser la carga de prueba si yo trato de entender por qué la virome se cae. Yo la tengo sujeta con mi mano, está a velocidad cero, no tendría
por qué caerse, digamos, pero si yo les saco la sujeción que tiene, empieza a moverse. Es decir, pasar de un estado de quietud o de velocidad cero a moverse significa que de alguna manera está usando una energía que acá en este caso es como una energía potencial, la tiene en potencia y cuando se empieza a mover la empieza a utilizar. Pero otra manera de entender eso es pensar en la existencia de un campo. Y de alguna manera la lapicera actúa como una carga de prueba, es decir, una partícula que me permite visualizar la modificación que hay en el espacio, que si no estuviese esa partícula no me daría cuenta. Lo mismo es con un imán, es decir, en el entorno de un imán, el campo magnético está modificando el espacio. Yo no me doy cuenta, porque, digamos, con la visión no me doy cuenta de esa modificación del espacio, pero si pongo un objeto de ferroso, sí voy a ver que ese cuerpo experimenta la presencia del campo magnético. Lo mismo con el eléctrico. Y entonces, el campo gravitatorio, que sería otra de las fuerzas así que siempre han estado en la mente de los físicos para tratar de entender su naturaleza, para Einstein pasa a ser una modificación de la presencia de la masa. Es decir, la masa de un cuerpo modifica el espacio, lo curva. Y genera gravedad. Y es claro, y es esa curvatura del espacio pasa a ser esa fuerza, digamos. O sea, en realidad para Einstein es como que ni siquiera hace falta definir la fuerza de gravedad. Él lo explica desde el punto de vista de una curvatura del espacio-tiempo a partir de la presencia de un cuerpo masivo, un cuerpo con masa. Entonces, deja para él de ser una fuerza, digamos. Es simplemente una consecuencia del espacio curvo. Claro, es como vos tenés una El tela. espacio-tiempo curvo. Vos tenés una tela y apoyás Son algo ideas. y eso. Se desconectó. Ok. Bueno. El mundo de los físicos es un mundo extraño, podemos decir, y ni siquiera empezamos con la cuántica. Pero... Che, ¿se escucha lo que digo? Sí. Ahí pegué, no, porque antes no se escuchaba otra vez todo el rato que estuve hablando, por eso empecé a escribir. Pegué el link de la charla esa ahí en el chat, no sé si lo vieron porque se me desconectó también. Joya. No, porque por ahí Bernardo la puede ver a ver qué nos dice que nosotros la hemos visto, Facu. A ver qué opinión maneja, porque viste, uno se deja llevar por todo lo que es contrario a los paradigmas, pero con ese que dijo de errores del experimento ese me dejó pensando también. Y hablando de esas informaciones así probablemente truchas que uno tiene, a mí siempre me quedó la duda que me gustaría ver si Bernardo de que alguna vez leí que la teoría de la relatividad, no sé cuál de las dos, se la dictó la mujer a Einstein. Fue la mujer de Einstein la que se le ocurrió. Sí. Y bueno, él solamente hizo una parte, no sé qué. En la parte matemática, ¿no? Sí. Porque Ajá. Sí, hay una versión importante de eso, que su primer mujer, digamos, que era física, también... Era un machirulo a la velocidad de la luz, decís vos. Porque siempre pasa esto, las mujeres nos vienen ninguneando con nuestros inventos y nuestras cosas. Y lo quiero denunciar acá en esta mesa. Listo. O sea, es cierto, eso no es mentira, Bernardo. ¿Lo podés certificar? Esa versión ha sido publicada, sí, de que digamos, de que la mujer podría haber tenido mucha importancia en el desarrollo de esa teoría, sí. Él después, digamos, él
tardó como 10 años más o menos en pasar de la teoría de la relatividad restringida a la general. Y eso implicó muchos cálculos. Tuvo que ponerse a estudiar matemáticas un montón. Capaz que son los 10 años que tardó en entender lo que le quería decir la mujer. Y también, puede ser. Aparte, él no era muy bueno en matemáticas, ¿no? Por lo que tengo entendido también. Claro, ¿no? sí. Trabajó con un matemático O sea acá que vivía en Rosario, que vino a visitar. Beppo Levi, sí. Detrás de todo gran hombre hay una mujer viajando a la velocidad de la luz, digamos. Sí, él como, digamos, trabajar con un espacio curvo también fue, digamos, con la idea de un sistema cartesiano de ejes ortogonales y, digamos, es como bien racional en el sentido de que eran las ideas muy dominantes. Y él entrar a pensar en el espacio de Minkowski, que es el que en realidad lo pensó primero, un espacio curvo, fue también un cambio conceptual importante. Los tierraplanistas también se llevan muy mal con la teoría de la relatividad, entonces. Sí, claro. Y bueno, dentro de eso que les contaba antes, o sea, Einstein ¿Y el tiene... tiempo? ¿Y el tiempo dónde está acá? ¿Dónde lo mete Einstein? Y el tiempo, digamos, es relativo al sistema. No Queda me venga con esa respuesta como todo relativo. ¿No? sí, Y es relativo a cómo te levantás, ¿cómo es eso? claro, pasa a ser, sí, pero esa es la respuesta, pasa a ser relativo al sistema de referencia que estás usando para medirlo. Y entonces tiene esa dilatación o esa contracción dependiendo a qué velocidad estás viajando a la hora de ver. Sí, que eso es muy loco porque por eso no podés viajar a grande distancia, porque mientras vos viajás, el tiempo pasa distinto, entonces, o lo que vos mismo ves, claro, ya pasó. porque fundamentalmente la cuestión se entra a complejizar bastante cuando uno piensa en cuál es el mensajero, digamos, a la hora de sincronizar los relojes. ¿Cómo haces para sincronizar relojes entre dos sistemas que están viajando a velocidades muy, muy grandes? Porque eso significa distancias gigantes en el universo. Y esas distancias, si uno piensa, en algún momento se pensaba que esa velocidad era infinita, o sea, se podía recorrer instantáneamente. Cuando se encuentra que es finita, entonces, ¿cómo sincronizás relojes? Porque ahora el mensajero es la luz, digamos, el que lleva la información entre los sistemas que vos necesitas sincronizar. Lo Es más la rápido luz. que tenés la luz y hay millones de años luz de distancia, digamos, o sea, Claro. frito, Y no tenés otro mensajero más rápido que ese, ¿no? hasta que te teletransporté. Claro. Pero bueno, esos son dentro de los conceptos que aparecieron con la teoría de la relatividad y que trajo Einstein con la galera, de la galera de la mujer. Pero bueno, que fueron y que siguen siendo todavía muy tremendos, digamos. Por eso también esta idea, teniendo en cuenta esto del sistema de referencia, es que muchas estrellas que vemos en el cielo ya no existen más en realidad. Claro. Ya se extinguieron, pero sigue Exacto. llegando la luz Exacto. La luz que que viaja ellos... por millones de años a lo largo del vacío. Claro. Eso es muy loco. Estamos viendo el pasado. No, pensando en el pasado, estás viendo el pasado. En el presente estás viendo el pasado. De alguna manera es así. Porque... Pero ahí se mezclan dos sistemas de referencia, podríamos decir.
Uno está viendo, uno siempre está viendo su presente, pero está viendo el pasado de la estrella, digamos. Claro. Pero es nuestro presente. En realidad Claro. no estamos viendo ningún pasado. Uno Y podría- nosotros seremos vistos dentro de millones de años en algún lugar. Claro, sí. Pero por otro lado, Esto que estamos emanando ahora. pero Claro. por otro lado también, digamos, cómo las ideas o cómo ciertas tecnologías como las actuales también ahora están de alguna manera dimensionando lo de la inmediatez en la comunicación, de que personas que puedan estar en cualquier lugar del planeta, porque por ejemplo hoy mismo la transmisión Ujú. está, Guillermo está en Mar del Plata, bueno, Ismael está en Santa Fe, imagino, alguno de Rosario. Y esa transmisión, digamos, de la información, obviamente la luz, esa velocidad de propagación de la información está permitiendo una simultaneidad de datos y de información que es como un cambio de paradigma en cuanto al hombre, a la cantidad de información que está recibiendo, digamos. A mí digamos, pensaba en cualquiera de esos físicos que trataron de medir la luz o el sonido. En ese caso, cualquier consulta que quisiesen hacer implicaba mandar una carta que tenía que cruzar el océano. Y capaz que tenía que mientras hablar con la emperatriz, tirarle piropo como hacía Levin y Claro, conseguir el aval y bueno. Y ahora pensaba en el mundo que estamos dejando o en el cual residen nuestros hijos en cuanto a la cantidad de información de la cual disponen y que no, en parte por todos estos desarrollos tecnológicos que utilizan estos conceptos que están desde esa época, ¿no? O sea, pero que han significado un cambio en estos últimos años, para mí, no sé, tremendos. Y lo que se viene, digamos, en el sentido de todo lo que es el desarrollo de los sistemas inteligentes. Las casas inteligentes, los autos que, digamos, se van a conectar y van a ser manejados, digamos, todos dentro de un sistema. Se van a ir volviendo inteligentes las casas y van a empezar a prohibir que los dueños de la casa voten a los candidatos que votan. Entonces no lo va a dejar salir para votar. Está bueno eso. Ese vos que tú estás haciendo ficción tenés que hacer una historia que termina así. Una distopía, sí. Hay una cuarentena mundial por las casas inteligentes. Estoy escribiendo una novela que ocurre en un planeta que es como un planeta privado, digamos, como un barrio privado, pero un planeta entero, donde donde se estrella una nave con un negro, digamos, y para se arma un quilombo bárbaro. Después les cuento. Con un carpincho. Tengo otra que los carpinchos toman al Ministerio de Educación, después les paso, esa la voy a publicar por Facebook prontamente. Lo que yo veo que como lo que vos decías antes, me quedé pensando con esto de esta comunicación así, estamos a tantas distancias, ¿no? Y sin embargo todo converge acá, ¿no? La tecnología ha logrado eso, un poco, pareciera ser que le molesta mucho, tiene mucho problema con el espacio, ¿no? El ser humano, en general la ciencia occidental, se ha llevado muy mal con la materia en realidad, ¿no? Sí. A pesar de que se piensa tan materialista la cultura occidental,
No, pero es muy idealista, ahí te das cuenta lo no le idealista tienen que es nuestra ningún cultura. respeto, nada, en absoluto, digamos. Y toda esta tecnología es para justamente evitar el espacio, ¿no? El transcurrir que implica ese espacio. Entonces nos comunicamos más allá de los espacios en que estamos, ¿no? Anulamos como el factor distancia, ¿no? En la comunicación, los viajes, ¿no? Yo que te manejo a 160 en auto, digamos, uno puede manejar ya eso. Hay autos que me pasan a 160 por la ruta, o sea, la gente abrevia las distancias también, ¿no? Aumentando la velocidad. Viste que te uso lenguaje físico. Básico, pero un poquito. ¿No? Todo esto, cómo hemos perdido ese ritmo natural de las cosas, ¿no? Que es muy biológico, creo que eso es lo que nos está sacando de eje de un modo en que no Sí. podemos retornar, ¿no? Que es el ritmo biológico de las cosas, porque seguimos Claro. siendo El, unos mamíferos, digamos que nos estamos moviendo muy rápido, digamos, y destruyendo algunos factores que son imprescindibles, parece ser, para nuestra supervivencia, ¿no? En Claro. eso de la medida de la velocidad, había leído el otro día una analogía que si vos ponés el tiempo de la Tierra en un año, los bosques nativos se quemaron en 15 minutos o menos. En 5 minutos se quemaron todos los bosques nativos, digamos, de todo el planeta. Terrible, digamos, así, en esa velocidad del consumo, ¿no? De los recursos naturales. Claro. Que a la vez son la base de estos desarrollos. Eso es Sí, lo la más, para mí. paradoja, ¿no? Esa es La paradoja más grande es que los descubrimientos más asombrosos que se han hecho últimamente están asociados a esa destrucción. Entonces, inevitablemente. Entonces, como si hubiese como una condición ahí de una causalidad media extraña de que para crear cosas tenés que destruir. Sí. Vos No sabés sé, que Heráclito. Sí, lo que el fin pasa de es semana que. estuve en Diamante y había un tipo que me explicaba, yo le decía, ¿qué cantidad de flores esta primavera? No sé qué le pasa a los árboles que están tan explotados de flores, no sé si les pasó a notarlo. Y me decía, lo que pasa es que hay sequía, y cuando hay sequía y la planta ve su vida amenazada, produce más flores y más semillas. Y dije, eso explica la superpoblación, digamos. En la historia del amor dicen que surge más amor cuanto más situación de riesgo, en situaciones de guerra, en situaciones de peligro, más amor surge. Uy, ¿cómo nos vamos a amar estos años que vienen? Sí, vamos a terminar. La grieta no va a ser. Va a ser un promiscuo el amor que va a haber. Eso que dijiste, Facu, de que la tal destrucción dio como consecuencia mayor cantidad de descubrimientos. ¿Lo decís en qué en particular? No, digo simultáneamente, no sé si como una condición necesaria, pero sí que hay una simultaneidad de que mientras más velozmente hemos creado, digo, pienso en el siglo XX y sobre todo el fin del siglo XX y principio del siglo XXI, mientras hubo proporcionalmente los descubrimientos tecnológicos de estos últimos 40 años son tan increíbles Sí, sí. y es proporcionalmente a la destrucción mucho más a gran escala de los recursos naturales en relación a otras épocas. No, esa simultaneidad a mí me llama mucho la atención. Mi abuela diría, el que más hace, más se equivoca. ¿Qué manera de hacer? ¿Cómo es? Dentro de ese tratar de entender las fuerzas en la naturaleza, con ese afán de dominarla y de poder sacarle el provecho, digamos, como humanidad. Pero bueno, también aparecen los abusos en relación a eso, ¿no? Porque es como que creo que si la humanidad se consensuase de otra manera,
podría producir, digamos, la energía que necesita para hacer lo que tiene que hacer de otra manera, digamos, no necesariamente provocando el daño que provoca. No, claro, hay porque como que, ese daño obedece a otras cosas para mí, que no claro, tiene que ver exacto. Es decir, con lo creativo, sino porque con otros problemas. hay un apetito, digamos, no sé, que estará en ese gen depredador, no sé, pero que no lo hemos superado, digamos, no, como humanidad nos seguimos comportando con ese, movidos por ese gen depredador. Eh, y, y Sí, pero entonces, el depredador nunca se queda sin comida. El depredador pero no hoy va te a cazar aseguro, todas las no, gacelas, digamos. El depredador deja siempre que se sigan reproduciendo, digamos. Entonces es algo mucho más complejo que ser sí, depredador. Sí, pero somos medio pelotudos, pero digamos, en vamos a este decirlo momento así. el depredador que me refiero yo, el que está parado arriba de una montaña de plata y la tiene re asegurada. Entonces, él Pero tiene bueno, asegurado ese ahí mañana. es como la velocidad de la luz para mí eso. Bueno, disculpe. Ya voy a bajar la idea. Eh, que, que tengo en la cabeza. Sí, porque me acuerdo que cuando fue el año pasado, en plena pandemia, eh, que leí la noticia del dueño de Amazon que tenía 70.000 millones de dólares. ¿Cómo vos podés tener algo? ¿Qué es tener algo ahí? O sea, si él no puede tener eso. Pues primero no puede, o sea, lo tiene en un número, en Bueno, algún banco. vos dámelo y Pero, yo te digo cómo. Creo que lo capaz que metido en pero no, ahí pero ¿qué? ¿Me entendés? Es muy abstracto ese tener, porque no Sí, lo más tiene, no vale. lo puede tener. Porque una medida es como decir yo puedo, yo No puedo le entra en la pensar en billetera, vos algo, yo decís. puedo pensar en algo que va más rápido que la velocidad de la luz. Yo lo puedo decir. Yo Sí. puedo pensar en algo que va a 500.000 kilómetros por segundo. Pero en realidad, bueno, no sé si es el ejemplo adecuado. Pero esa idea de tener, digamos, es como muy fantasiosa. Porque ¿cómo puedes tener algo que no podés usar, que no podés, que te excede por completo? Es como que yo diga, tengo el planeta Tierra. Claro. Sí, yo, no tiene No, sentido, digamos. no te entra en la billetera decir toda esa plata. Claro, entonces lo tenés. O sea, No, esa es mi pregunta. ¿Vos dónde definí que lo El tenés? tema es, ¿para qué te sirve, vos decís? No, Si no no hay lo podés, planeta no podés que usar comprar, si 70 no hay mil millones de dólares. No lo podés usar aunque quieras, no hay forma. Entonces no los tenés si no lo podés. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es como sí, se entiende, pero sí lo tenés dámelo. en un sentido, pero no los tenés. Eso es lo loco. Llega un sí, punto que no lo podés tener. No. sí, si fuera un problema que yo tuviera que tener, prefiero tener un problema con menos números. O sea, Yo también. uy, ¿tengo o no tengo Porque yo 70.000? tampoco lo tengo, pero de verdad que no lo tengo. Yo Ninguno. Si no, no estaríamos acá, chicos. las ayudo a resolver ese problema sin problema. Así me ofrezco generosamente a ver de solucionarlo juntos. Sí, si no tenés, igual de todas maneras me parece que cuando hablamos del depredador no hablamos de cosas que se puedan comprar, sino de la sustentabilidad del planeta, ¿no? Sí. Como, Claro. ¿qué carajo de agua vas a comprar si no hay más? ¿Qué carajo de aire? Eso yo lo hablaba el otro. Igual en el mismo delirio podríamos decir que también se puede encontrar un planeta que no se encontró, como el que está haciendo Ezequiel, o que se puede encontrar una plancha de agua en algún lugar que todavía no encontramos, o sea, a la hora de resolver, la naturaleza resuelve. No sé si con nosotros adentro, pero ¿qué No, sería el optimismo acá, no? Que resuelva la naturaleza, que nosotros quedemos ahí, que lleguemos, que haya agua hasta que yo me muero, ¿qué sería lo optimista? sí. No, yo estoy seguro que la naturaleza se la va a arreglar.
No sé si con nosotros adentro o no, pero... Además de última, después se la va a comer el sol a la Tierra. Bueno, Nosotros última nos estamos adelantando. qué negativo que sos, Facundo. No, yo quiero decir que lo Ahí sí que vamos catastrófico a es hacer de luz. una perspectiva muy humana, la cuestión catastrófica para mí. En ese sentido, Sí, seguro. porque realmente, no, y por favor, sin desvalorizar la importancia de todo eso, pero realmente que para los tiempos de un planeta, vivir nada. millones más de años y que se lo coma el sol o que se implosione, como que es algo que totalmente. nosotros tenemos que resolver porque no podemos ser tan idiotas, digamos, de cagar donde comemos, digamos. O sea, eso para mí es mucho más básico el problema. Porque eso realmente en algún momento va a pasar de alguna manera. Y o sea, es inevitable. Pero lo que sí es evitable es que nosotros lo hagamos, digamos. Claro. Eso es como mucho más evitable. ¿Qué tiempo tenemos? Para mí, perdón que sea tan pesimista, tengo una niña de 5 años, digamos, pero para mí ya empezó, no es algo que va a pasar. Lo que pasa es que como los tiempos de la naturaleza, digamos, no son los humanos, pensamos que todavía va a pasar. Para mí ya empezó a pasar. Lo que pasa es que los efectos se van manifestando, pero en los tiempos de un planeta yo creo que ya empezó. Yo no lo veo como algo que todavía no pasó. Yo tengo esa sensación hace 2 o 3 años, digamos, como muy corporalmente, de que es como que te subiste o se empezó a caer el ascensor, una sensación así. A mí me pasa eso, me encantaría no sentirlo, pero yo lo siento así, digamos, como que algo que ya comenzó. ¿Pensás Repum que para arriba está terminando esto. en cualquier lugar del planeta se puede percibir de la misma manera? Y tener las islas prendidas a fuego delante de tu casa no ayuda. ¿Qué querés que te diga? Eso a mí no me ayudó en la cuarentena. La gente con barbijo y todo prendido fuego, a mí como que no fue muy auspicioso. Sí, da un poquito apocalipsis. Hay que Pero lo que pasó con la naturaleza los primeros meses de lo que se vio en la naturaleza los primeros meses de pandemia fue una revelación para muchísimas personas. Algo inesperado, algo que ni los optimistas ni los pesimistas podríamos haber imaginado, porque fue a los 3 meses, mes y medio de... Bueno, pero en Chernobyl pasa lo mismo, en Chernobyl se hablaba de millones de años para que se recupere, claro. Y hay seres vivos adaptados, sin ningún problema ya, a Chernobyl. Hay animales y plantas, o sea, y se hablaba de... O sea, yo en eso realmente no, la vida para mí no tenemos ni idea de la capacidad que tiene adaptación. Yo por supuesto, no puedo sí, pensar en el fin de la vida, me parece que... Porque capaz que queda una bacteria y con esa bacteria arranca todo de nuevo dentro de 1.000.000 de años, no sé, va más, no sé. Entonces eso como que... No creo que podamos destruir la vida a ese nivel. Es como se ha bancado cosas más heavy, me parece. Sí. O sea, experticia en cagarla vamos adquiriendo. Sí. Somos bastante buenos en cagarla. Cada vez más eficientes son. Sí. Pero medimos la luz, no me quiten mérito. No. No solo eso, sino que, digamos, justamente dentro de las ecuaciones que, volviendo a lo de Einstein, la ecuación más famosa que ustedes seguramente han visto por ahí, porque es la que más se difunde, es la de que la energía es igual a m por c cuadrado. Uh-huh. Esa equivalencia que él encuentra es después lo que dio lugar a todo el desarrollo de la energía, sí, la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Es lo que va a dar lugar después a todo el desarrollo de la energía nuclear, digamos, como posibilidad de extraer energía de la masa, de un cuerpo, de un átomo. Y eso también es impresionante, que por hacer eso, puedas hacer una bomba atómica. Exacto. O sea, ahí también te da una dimensión de la cantidad de todo lo que hay en la masa de las cosas.
Sí. Si pero por hacer por que se supuesto, choquen los átomos hace ese quilombo. claro, esa manipulación de ese concepto, digamos, de haber dado cuenta de que había una equivalencia entre la masa y la energía, y que, bueno, algunos tipos la pensaron para producir electricidad y energía eléctrica, y son las plantas nucleares que abastecen de electricidad a toda Europa, o a gran parte de Europa, y a otro se le ocurrió hacer un arma con eso, y un arma de destrucción masiva y destruir, digamos, sin importar si eran civiles, si no eran civiles, si eran lo que sea, digamos, destruyó todo. El planeta tiene más masa que nosotros, por lo tanto tiene más poder. Sí, Y si tiene sí, claro. como todo ser vivo, nosotros no podemos hacer nada, somos insignificantes al lado del planeta. Sí, Esa es mi sí. conclusión. Sí. Pero todos juntos, y como las hormigas, ¿viste? Frente a una planta no hacen nada, pero se amuchan y Te hacen mierda una rama, por lo menos. hacen chiqueritos. Sí, creo que había una propaganda de una bebida famosa que hacía toda la gente que de algún modo empieza a cantar y saltar sincronizadamente, Justo. No, si Contalo, lo van a decir, decilo todo. contalo, Cari, contalo vos, que te acordás. El No, misterio. me acuerdo que saltaba y se movía algo que era inmovible, no me acuerdo qué era, pero me acuerdo de la propaganda. La tortuga que sostiene el elefante que sostiene el planeta. Tal cual. ¿Viste esa propaganda que te acordás de la propaganda, pero no sabés propaganda de qué eran? Esas son las Pero, mejores. pero ahora me da a tomarme una coca, dice. Me quedó resonando mucho eso de cómo pienso en las constelaciones, pienso en muchas técnicas amorosísimas y maravillosas que salieron de experiencias singulares de mucho terror. Esa, no sé, capacidad de polaridad, a lo mejor, ¿no? Esto que decía del amor, estoy investigando bastante y hay varias investigaciones y me sorprendió que el amor y el florecimiento del amor está muy relacionado a situaciones de sobrevivencia. Y lo empecé a relacionar con esto, ¿no? De las personas que han estado en situaciones horrorosas, que han producido para la humanidad técnicas maravillosas, de mucha conexión con la fuerza vital. Esto que dijiste recién, de que producimos y en el mismo momento que se destruye mucho, digamos, me produce, hay algo ahí que me produce en esa capacidad, me hace como, no sé, me parece que es la puerta de algo. Yo me acuerdo cuando yo me reconocí como el ave fénix, ¿no? Y tenía esa identidad de ave fénix, y me gustaba, era como una identidad valiosa, pero me di cuenta que para poder ser el ave fénix tenía que quemarme completa cada vez. Y que ese circuito, ¿no? de armar un contexto de fuego, ¿no? No solo ir al fuego, sino quemarme, sino darle a la ramita para hacerlo al fuego, era como un circuito conjunto. Digo, ese circuito de destruir y construir que tenemos pegado, que estamos viendo ahora como una variable, ¿no? ¿Cómo se podría desactivar? ¿Qué posibilidad de desactivar? ¿Vale la pena dejar de construir para dejar de destruir? ¿Estaría eso dentro de las negociaciones que podemos hacer como humanidad? Vamos a estar siempre corriéndonos la cola, destruyendo para poder construir cosas nuevas. Siempre vamos a reconocer lo que teníamos después de haberlo perdido o cuando está en riesgo. Va a seguir haciendo preguntas así hasta cuándo.
Hasta que se corte. Porque yo la voy acumulando, ¿viste? Y me agarra vértigo. Yo por suerte me voy olvidando a medida que hace otra nueva. Para el próximo jueves, Paco. Sí, la próxima clase la da el Guille y el Bernardo y contestan todas esas preguntas. Yo le hacía preguntas por el YouTube y él me decía, esas y otras preguntas no serán contestadas en el próximo encuentro. Yo con todo pensaba un poquito que cuando estuve en Hiroshima, con esto que hablábamos de la bomba y demás, y sobrevivió la cúpula, ¿vieron? Y los árboles. Y entonces, cuando estás ahí, todos te dicen que los árboles te señalan hacia dónde es, porque justo quedaron todos señalando hacia donde no era, ¿no? Porque y le prestan como muchísima atención a la naturaleza y los vínculos con las personas es otro, que acá no conocemos todavía. Es impresionante. El otro para ellos es todo, y vivieron esto que decía la Cari, todas las catástrofes, o un tsunami, o la bomba, que fue como el horror del horror y demás, y es otra humanidad, es re loco a la que tenemos acá, con el otro, al menos la que yo viví, o que me tocó como turista, pero que haya sobrevivido ese árbol fue, a esos árboles, son varios. Como me parece optimista. Claro. Sí. Es un buen resumen de todas las preguntas. Yo no quiero decir nada. Para una monografía tiene los árboles. Lo que decía de los árboles. Sí. Pero necesitamos a alguien que esté en Hiroshima cada vez que hace esas preguntas. Eso yo no sé si te lo puedo conseguir, Cari. Siempre. Y menos que sea de Guati. La guatimoseña que tuvo Hiroshima, Claro, pues fue a acumular radiación para defenderse del glifosato, como una estrategia. Bueno, yo me tengo que retirar, me quedaría. Pero tengo que dormir a mi hija. Tengo que dormir a mi hija. Bueno. Tengo mi propia Hiroshima. Hola, Ámbar. ¿No viene a saludar hoy? No sé. Ámbar, ¿vos ya te acordaste? Sí, papá, no estoy boludeando como vos. Sí, vos lo que decía de los árboles es que esto de que señalan porque no señalan es porque vos querés decir que están como rotos para el lado que vino la bomba, sería. Claro, señalan el epicentro porque la fuerza los atrajo. No sé, Bernardo a lo mejor físicamente porque la... ¿Vieron para el lado que explotó la bomba como...? Claro, se torcieron para... como que los absorbe. Qué loco, claro. Y está la Cari. Hola, Ámbar. La Gise te conoce también, Laura también te vio una vez. Y Michael. ¿Puedo poner esta cara? ¿Puedo poner? Me da vergüenza. Ay, Gente muy rara, ¿Te da vergüenza? Anda a darte los dientes y yo te duermo. Papi, algunos secreto. Escuchamos tu secreto. ¿Qué pensás de la bomba atómica, Ámbar? Yo conozco la bomba tucumana, no sé si... ¿No? ¿Están escuchando o no? Sí. No, para nada. No escuchamos nada. No se escucha. No. Bueno, ¿qué me querés decir? Que lo diga más fuerte. Bueno, yo tengo que... Bueno, me quedo con la duda de los árboles. Explícalo bien, Gisela. Otra de las dudas.
Sería como la polaridad de, ¿cómo se llama la película esa donde los árboles están juntados en las raíces? Avatar. Ay, qué linda esa peli. De hecho, hay un artículo de una botánica, Chao Facu, que no sé cómo investigó esa conexión que tienen los árboles por debajo de la tierra y se van pasando la información. Bueno, hay un documental Hongo Fantástico, ¿lo vieron en Netflix? Es ¿Y un qué tiene que ver las documental. drogas con esto, Bernardo? No, tiene que ver con que los hongos en las raíces son los que establecerían la comunicación entre las raíces Ahí va. humanas. Y Sí, el micelio. malo los hongos, pero sin embargo, nosotros todo es malo, nosotros somos... Está todo conectado, Sí, seguramente. sí. Obviamente nosotros también. A veces perdemos conexión, pero sí. A veces nos damos cuenta que estamos conectados y a veces no. Claro. Yo cuando veo la cantidad de cosas que se han descubierto este tiempo, bueno, ese documental que decís vos, pero también, y que se han difundido también, porque quizás se conocían hace 100 años, pero no tenían la difusión que tienen ahora. Después, esto de los ríos de nube, por ejemplo, del Amazonas, que también hay otro documental dando vuelta, que no sé si no se llama Home o algo así, o si no es algo parecido, pero uno que lo conduce Will Smith, que habla de cómo existen ríos voladores, digamos, porque la forma de las tormentas y de las nubes que surcan, digamos, la superficie por encima de los árboles de los Amazonas, y la constancia que tienen hace que sean un río flotante, básicamente, en modo vapor. Claro. Ese tipo de cosas es fantástica. Eso sería el agua que está en el freezer. O sea, la tenemos ahí como guardada, ¿no? Sí. Esto contra el pesimismo de Facundo. A ver, después tenemos hasta agua frisada. Sí, no sé, eso. A mí me asombra la cantidad de cosas que parece que la humanidad estuvo al pedo un montón de tiempo que ahora se empieza a dar cuenta, digamos, es muy raro eso. Sí, a lo mejor es como el tiempo al pedo que tenemos en la vida humana, porque estuve 20 años al pedo. Pero no, tuve 20 años para aprender cómo meterle... Claro. 30 y pico en mi casa. Y sí, el tiempo no existe. Uno resuelve el Koan ahí y es un flash. Pero bueno, hay que estar remándola todo un montón de años. Y creo que las consecuencias del Koan de los 90 todavía la tenemos, así que no sé si lo resolvimos. Sí. El Koan y el Cora y todo eso. Bueno, me voy a ir a cenar. Muchísimas gracias. Gente. Gracias. Siempre llego tarde, pero me llevo un montón de info. Gracias. Bueno, pregunten lo que sí, quieran. Vamos a seguir hablando. Nos vemos. Dice, vamos a jugar un partido de vos antes de irnos. Te escribo por WhatsApp. Chao, gracias. Chao. Chao, gracias. Ahí tengo la grabación.